Bueno, vamos a dar inicio en todo caso. Muy buenos días con todas, con todos. De parte de las agremiaciones, Asociación de Docentes, Asociación de Funcionarios y Empleados, y por supuesto del área de salud, hemos trabajado en conjunto para llevarles este seminario a ustedes, que consideramos importante dentro del marco del plan de vacunación nacional, que estamos ya atravesados y obviamente hemos empezado ya. A continuación, vamos a recibir importante información acerca de las vacunas que tenemos en el país, a cuáles vamos a poder a tener acceso como para que cada uno de ustedes pueda tener una mejor información y obviamente al momento de que llegue el día de la vacunación a cada uno de nosotros, pues puedan tomar una decisión mucho más rica, mucho más informada sobre lo que nos están dando. A continuación daría paso a María Fernanda, que nos va a hacer una introducción y obviamente para empezar ya con Daniel enseguida. Bienvenidos, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, estimada Alexis. Buenos días con todos y todas. Qué gusto verles cuando prendieron la cámara de inicio, aunque sea unos minutitos. Decirles que en efecto esta es una iniciativa de los dos gremios, de la Asociación de Docentes, la Asociación de Funcionarios y el área académica de salud. Hemos considerado fundamental abrir un espacio de reflexión casa adentro. Decirles que este es un primero de varios espacios planificados para que podamos discutir, analizar, dialogar, conversar sobre las vacunas. Conocer las limitaciones, las posibilidades, los mitos, las verdades, además de una posición institucional que ya está siendo discutida en el Comité de Emergencias y está siendo discutida en el Comité de Coordinación Académica, cada uno y cada uno de ustedes pueda tomar de forma informada, previa y libre una definición personal, familiar y colectiva sobre la estrategia de vacunación. Queremos decirles que desde el área académica de salud estamos ya desarrollando procesos de acompañamiento y monitoreo epidemiológico participativo con una de las redes gremiales más grandes del país, la red de recicladores y recicladoras del Ecuador, que asocia al menos a 20.000 recicladores en todas las provincias del país, y que queremos ponernos también, por supuesto, a disposición círculo inmediato que es la comunidad académica. Sabemos que muchos y muchas compañeras han tenido ellos mismos la infección por SARS-CoV-2 o sus familiares cercanos y si bien hemos intentado estar cercanos, quisiéramos que las experiencias que tenemos de monitoreo epidemiológico, de seguimiento de contactos, registro de sintomatología y monitoreo de sintomatología pueden estar de acceso abierto para ustedes. En este momento, con la transición de la página web al nuevo portal, no hemos podido subir toda esta información al Observatorio de Salud Colectiva, pero esperamos que en cuanto tengamos ya resuelta esta situación, ustedes en el observatorio puedan encontrar estos formatos de esta información, estos registros para que puedan llevar el monitoreo en caso, esperemos que no, de que se presentasen nuevos contagios. Es un momento complicado para el país. Ustedes saben que hay un nuevo repunte de nuevas cepas, tanto la neoyorquina como la brasilera y la británica son más transmisibles, más infecciosas y más letales, ¿no? Entonces, bueno, ponernos a las... como les comento, este sería el primero de otros espacios de reflexión. Quiero comentarles que este no va a ser un espacio de debate geopolítico, ni epistemológico, ni teórico, que creemos que ese debate es fundamental y está pensado un segundo evento para ello y abierto al público, sino que este es más bien un debate de análisis concreto de algunos elementos vitales, medulares que necesitamos conocer y comprender. Para ello hemos invitado a nuestro colega, el doctor Daniel Ruiz. Él es médico, es epidemiólogo, es docente y investigador de la Maestría de Epidemiología y Salud Colectiva, y a partir de este mes se incorporó también como investigador de uno de los proyectos que tenemos en el área de salud, justamente con recicladores y recicladoras. Él es el responsable inmediato, está montando esta primera experiencia de monitoreo epidemiológico participativo con estos 20.000 compañeros que forman parte de la Red Nacional de Recicladoras del Ecuador. Así que bienvenido, Daniel, le escuchamos.
No sé, perdón, si antes Pablo quería mencionar algo. No, no, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que se puedan solventar las dudas que todas y todos seguramente tienen. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por la cordial bienvenida. Para mí es un gusto poder participar el día de hoy con ustedes. Creo que ya la mayoría lo anunciaron ustedes en cuanto al contenido de la presentación, Fer y Alexis. Voy a hacer una presentación corta, concisa, de algunos aspectos que al menos a mi juicio, y una vez que fueron conversados con miembros de los gremios, se han considerado pertinentes, sobre todo en el contexto del plan de vacunación. Habrán algunos aspectos que tal vez no estén contenidos en la presentación, pero que si existe alguna duda y estoy en capacidad de resolverla, con gusto la podemos abordar en la presentación. Está enfocada sobre todo a las vacunas, como les mencionaba, pero si es que existe alguna pregunta en cuanto a la transmisión, al aislamiento, a las pruebas, podemos verla después. La idea es que más bien esto, luego de la presentación, se constituye un conversatorio o en una suerte de preguntas y respuestas como para despejar las dudas que al menos desde mi competencia pueda hacerlo, ¿no? Entonces, sin más, y si están de acuerdo, podría empezar con la presentación. Entonces, les agradezco que me confirmen si es que pueden ver la presentación en este momento, la diapositiva. Sí, Daniel. Muchas gracias. Entonces, como les había mencionado, vamos a hablar sobre las vacunas contra el COVID-19, pero en el contexto nacional, ¿no? Y creo que para muchos y muchos de ustedes ya está bastante claro cuál es el contexto. Sin embargo, es necesario tomar algunos apuntes de la situación. Entonces, para iniciar, he considerado necesario hacer una pequeña línea del tiempo donde se muestra la historia de la vacunación. En resumen, ¿no? Esta presentación, si ustedes quieren, yo la puedo pasar a Fer y puede ser usada, no tengo ningún problema. Igual los enlaces y las referencias están al final de la presentación si quisieran acceder a los documentos. Vamos 4 siglos desde el desarrollo de la primera vacuna. La primera fue desarrollada contra la viruela. Y si ustedes ven, el desarrollo tecnológico, sobre todo a partir del siglo XX, ha permitido que el desarrollo de vacunas sea descomunal, ¿no? Empezando con una cada 100, cada 50 años, hasta tener en décadas hasta 8 vacunas, o como en la década de los 90, hasta 12 vacunas. Es importante para mí que ustedes puedan ver esto, porque si ustedes ven, existen vacunas que de alguna forma se repiten, ¿no? Y pese a que son vacunas que están destinadas para proveer inmunidad contra otros microorganismos que no necesariamente sean virus, ustedes ven que el desarrollo para un mismo o contra un mismo agente es constante. Y es más o menos lo que está pasando en este momento con la vacuna contra el SARS-CoV-2, ¿no? Hay algunas plataformas que se utilizan para el desarrollo de vacunas, pero también hay unos cambios del virus que harán que, como en estos casos, como el caso del cólera o del meningococo, la vacuna deba ser modificada. Y eso es algo esperable. Y eso es algo que es adecuado. Es adecuado que a medida que el microorganismo cambia sus características en cuanto a invasividad o a la transmisión, deba ser generada, desarrollada una nueva vacuna. Entonces, ¿qué hacen las vacunas? Y para mí es importante hacer una distinción. Si me permiten, voy a utilizar la pluma para marcar algunas cosas aquí. Pero no me aparece el puntero. Ya. Entonces,
Desde la perspectiva individual, tenemos claro que la vacunación genera inmunidad y evita o disminuye que yo como sujeto disminuye la probabilidad de que yo contraiga una infección o que enferme de manera grave dependiendo de la vacuna. Pero esa es una aproximación en el individuo. Es desde donde ustedes deberán tomar la decisión si se vacunan o no. Pero también es necesario considerar que las vacunas tienen una aplicación en la población, es decir, tienen una aproximación desde la salud colectiva o desde la salud pública. Entonces, la vacunación es útil para el individuo porque el individuo va a hacer que tenga menos riesgo de enfermar de manera grave o que sea hospitalizado, y en la población la vacunación va a hacer que el microorganismo sobre el cual se está incidiendo y sobre el cual se busca que su transmisión disminuya pueda ser contenido. Y para eso he retomado una diapositiva de una presentación anterior. Entonces, creo que la parte individual es algo en lo que no vale la pena ahondar mucho. Sabemos que una vez que nos vacunamos, nuestro cuerpo genera una respuesta y esa respuesta hace que no nos enfermemos o nos enfermemos con menor severidad. Pero lo importante de la vacunación también es lo que pasa en la población. Si es que la población o si es que el porcentaje de cobertura de la población es inadecuado, la enfermedad o la infección se va a seguir transmitiendo. Y podrían haber otras consecuencias como el desarrollo de nuevas cepas o nuevas variantes, ¿no? Porque al no controlar el virus se sigue transmitiendo entre las personas. Cada vez que ingresa una persona es un mundo nuevo para el virus, aprende cosas nuevas y cada vez que sale podría ser que tenga nuevas estrategias para replicarse o para contagiar, ¿no es cierto? Entonces, en el dibujo de la izquierda ustedes pueden ver lo que ocurre a nivel de población. Es un ejemplo con 200 personas, asumiendo que por esta enfermedad el 15% de personas mueren. Entonces, si ustedes pueden ver el gráfico, este es un modelamiento matemático, existe una tasa de mortalidad bastante alta, ¿no es cierto? Muchísimas personas se enferman, muchísimas personas se infectan y gran cantidad de personas mueren. Cuando, como en el ejemplo, el 0%, es decir, nadie de la población ha podido ser vacunado. Por otro lado, si es que se alcanzaría en el mismo ejercicio de simulación con estas 200 personas, un 70% de cobertura de vacunación, como ustedes ven, el número de casos disminuye, así como el número de muertos. Y es dramática la reducción, y desde aquí se planifican las intervenciones en salud pública. Depende la característica de la vacuna y el efecto que ésta tenga en los individuos y en la población para su aplicación. Entonces, creo que es necesario conocer cuáles son las plataformas que se han usado para el desarrollo de las vacunas contra el COVID. Y para eso he tomado esta imagen que es publicada por la Universidad de McGill. Esta es una página web en la que se da seguimiento al desarrollo de las vacunas en cuanto a la fase del ensayo clínico, a la aprobación por los países, y es la que, para mi forma de ver, considerando que no soy vacunólogo ni inmunólogo, es la forma más sencilla de entender las distintas formas en las que se pueden producir las vacunas contra el COVID-19. Entonces, de manera general, podríamos decir que las vacunas contra el COVID-19 se pueden desarrollar a partir de ciertos componentes del virus, de partes pequeñas del virus que pueden ser subunidades proteicas, partículas similares a los virus pueden ser utilizadas también para su desarrollo. ADN o ARN pueden utilizarse inclusive virus de otro tipo para que puedan ingresar al cuerpo y que
llevando el material genético o cierta información del virus contra el que se quiere inmunizar, el cuerpo produzca inmunidad. Entonces, puede ser que la vacuna solo tenga partes del virus o que la vacuna tenga todo el virus, pero que esté inactivado, es decir, que el patógeno está muerto, o que no esté del todo muerto, sino que esté atenuado. Lo vamos a ver con un poco más detalle en el contexto de las vacunas que tenemos en este momento en el país más adelante. Entonces, es necesario saber qué vacunas se están utilizando en el Ecuador. Y este es un problema para la salud colectiva y que creo que en este momento todos estamos claros del panorama, ¿no? Han habido muchas negociaciones, o al menos en el discurso se ha manejado el momento de que el gobierno constantemente ha mantenido negociaciones con algunos desarrolladores de la vacuna, ¿no? De hecho, en esta tabla se sintetizan con la información provista por el Ministerio de Salud Pública, la Universidad de Duke, que es una universidad que se está encargando de la síntesis de información en cuanto a la procuración de las vacunas. Si ustedes ingresan a esta página web, van a saber qué países han comprado qué vacunas y en están las dosis con la que tiene que administrarse la vacuna, ¿no? Y la vía de administración, así mismo como la plataforma, que lo vamos a ver, como les mencioné, con más detalle. Aquí lo que quiero destacar es esto de aquí, COVAX con 2X. COVAX con 2X es un desarrollador de Taiwán que ha generado una vacuna o desarrollado una vacuna de una subunidad proteica que, según los datos recolectados por la Universidad de Duke, el Estado ecuatoriano ha comprado alrededor de 2 millones de vacunas. No obstante, este desarrollador se mantiene en fase de ensayo clínico y recientemente ha podido pasar de la fase 1 a la fase 2-3. Se preveía que para marzo finalicen los ensayos clínicos y esta vacuna pueda ser administrada. No obstante, eso no ha ocurrido y, sin embargo, el Estado ecuatoriano ha comprado esas vacunas. Entonces, esta es una imagen que ha sido tomada por el propio ministerio, desde el propio Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y hay algunas inconsistencias que para mí son alarmantes. Primero, que todo el cronograma depende de que los laboratorios lo aprueben. Entonces, el cronograma que se muestra ni siquiera ha sido, o sea, ha sido puesto en el papel por el Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio no tiene idea de cuándo van a ser asignadas las vacunas. Este cronograma es simplemente tentativo y toda la asignación de las vacunas dependerá de los laboratorios. Entonces, aquí no hay certezas. Hay un problema, como les había mencionado, con esta vacuna. Y es una vacuna que debería ya estarse administrando en el país, pero que, como les había mencionado, aún no finaliza su etapa de investigación. Y el problema es que esta vacuna, como lo van a ver más adelante, en algunas ocasiones, esta es información oficial del Ministerio de Salud Pública, ¿no? En algunas ocasiones, como en el hasta el 20 de enero de este año, cuenta como dosis compradas, ¿no? Con los 200 millones que se han destinado para su compra, o sea, para la compra general de las vacunas. De estas, las de este desarrollador, que es COVAX con 2X, constituyen 4 millones de dosis. Para el 25 de febrero, COVAX con 2X, que es el desarrollador, no existe. Hay que distinguir COVAX con una X de COVAX con 2X. COVAX con una X es la iniciativa
que es llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud, por Gavi, por algunas otras organizaciones y los países que han decidido ser parte de este acuerdo, ¿no? O de esta iniciativa para poder asignar las vacunas de manera más equitativa, que sabemos que en la práctica eso no ocurre. El problema es que el ministerio no tiene claro cuántas vacunas ha comprado, no está considerando esta vacuna a la cual ya asignó recursos y está inflando el número de vacunas considerando que Pfizer y AstraZeneca son parte de la iniciativa COVAX. Entonces es fácil para el gobierno decir que tiene 20 millones, haciendo estos cálculos un poco extraños, ¿no? Pero a la final, esta vacuna a la cual se asignó recursos, que fue con la primera vaca del desarrollador que tuvieron contacto, no existe en el país. Entonces, a esta no se le puede tomar en cuenta en los cálculos, ¿no? Sin embargo, regresando a la diapositiva anterior que hacía referencia a esto de la organización COVAX, pese a que ya compraron los 2 millones de dosis, ellos mencionan que están en proceso de negociación. Y esto fue revisado el 14 de abril. Entonces, no se sabe a la final cuántas vacunas mismo han sido compradas, ¿no? No existe información clara. Sabemos que no existe un plan de vacunación, o al menos eso dijo el presidente, ¿no? Pese a que habían 2 documentos o 2 actualizaciones, la última hasta enero, me parece, donde el plan de vacunación era actualizado con las dosis, algunas hojas de ruta, pero no se tiene nada claro. Ahora, según esta última información, las vacunas con las que contamos en el país son vacuna de Pfizer-BioNTech. Quiero aclarar que aquí lo que está en negrilla corresponde al nombre de la vacuna y lo que no está en negrilla es el nombre del desarrollador de la vacuna. Entonces, nosotros actualmente, según los datos del Ministerio de Salud Pública y según la información recabada por el Centro de Salud Global de la Universidad de Duke, existen 6 millones de dosis compradas de Pfizer, 5 millones de dosis compradas de AstraZeneca, 2 millones 20 de dosis de Sinovac, y han sido compradas 2 millones de dosis de COVAX. Y aquí el problema es que esta vacuna de COVAX aún no finaliza su etapa de investigación clínica y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta otra vacuna, las dos que están con signo de interrogación, se mantienen en etapa de investigación clínica. La primera, de los laboratorios Anhui, Shipei, Longcom, está en fase de investigación clínica en etapa 3 aquí en el Ecuador. De COVAX, ni siquiera se hizo la investigación de etapa 3 aquí. O sea, todavía no hay resultados. Se asignaron recursos para la compra de esta vacuna, pero no existe. Y en total, lo que se reporta es la compra de 15 millones de dosis de vacunas. Pero hay que considerar que en estas están incluidas los 2 millones que no existen, ¿no? Es decir, que tendríamos alrededor de 13 millones de vacunas realmente. Aprovecho esta diapositiva para mostrarles. Permítanme borrar la pizarra, por favor. Ya, entonces, repito, teníamos 4 vacunas, tenemos 4 vacunas que sabemos que están siendo administradas, 3 vacunas que sabemos que están siendo administradas, de las 4 compradas. Esta se mantiene en etapa de investigación. Las 2 primeras, he marcado aquí, he tratado de identificar con el color, han sido desarrolladas
con la plataforma de las unidades proteicas, ¿no? Toman parte del virus y hacen que esta parte pequeña del virus genere inmunidad. Son sintéticas, tanto esta como esta, ¿no? Por otro lado, Pfizer-BioNTech es una vacuna o el desarrollador, Pfizer-BioNTech, ha desarrollado una vacuna que utiliza mRNA mensajero. Entonces, este mRNA, sin que entre al núcleo del virus, genera estas proteínas, ¿no? Que son las de superficie, perdón, que estas son los spikes, las puntas del coronavirus, que están hechos de proteínas. Entonces, esta vacuna replica estos segmentos del virus, que son las puntas del coronavirus. Esas puntas son reconocidas por el cuerpo y el cuerpo genera unos anticuerpos sin que entre todo un virus, ¿no? Como ocurre con la vacuna de AstraZeneca, que utilizan un vector viral no replicante. Entonces, meten el material genético dentro de otro virus que no produce infección y que no se replica a sí mismo, entra al cuerpo, desencadena la respuesta inmunitaria. Y la otra vacuna que tenemos, que es la de Sinovac, utiliza virus que no son competentes, que no se pueden replicar, como habíamos visto en la primera presentación. Utiliza patógenos o virus que han sido muertos. En este caso es un mismo coronavirus, ¿no? Perdón, retomo esto. Entonces, en este caso es un mismo coronavirus que está muerto, que ingresa al cuerpo y que al tener contacto con el sistema inmune genera inmunidad o genera una respuesta. Para mí es importante tomar esta tabla como referencia para indicar en qué situación estamos en cuanto a las vacunas. Habitualmente se considera que existen, o se establece que existen 3 fases para los ensayos clínicos, ¿no? Pero también se habla de una 4ª fase que es el estudio post-venta, ¿no es cierto? Entonces, todas estas vacunas ya han pasado la fase 3 y han sido comercializadas. Me refiero a Pfizer, a la de Oxford y a la de Sinovac. Esas vacunas, pese a que ya están siendo vendidas, deben ser sujetas a vigilancia, porque debemos saber qué es lo que pasa con las vacunas. Todavía es muy pronto como para saber cuáles son todos los efectos que producen, si es que realmente disminuye la transmisión de la enfermedad, o qué pasa con los casos graves, que algunas sabemos que disminuyen. Pero también hay que considerar que en el país tenemos vacunas que están en etapa de experimentación clínica. Todavía no concluyen y aún no han sido aprobadas para su uso en el país. Quiero decir con esto que estas 3 que están con el visto son las vacunas que están aprobadas por la Agencia de Regulación y Control Sanitario del Ecuador. Estas 2 están en etapa de investigación. COVAX no se está haciendo la investigación fase 3 aquí en el país y Anhui Shifei Longcom, el laboratorio que está desarrollando esta vacuna, está haciendo ensayos clínicos aquí en el país. Entonces, digo esto porque podría ser que en el contexto nacional alguien le digan que va a ser parte de la vacunación y le van a administrar, por ejemplo, esta vacuna. Tiene que saber que le están administrando esa vacuna en el contexto experimental, en un contexto de experimentación clínica, si es que fuera el caso, ¿no? Que habitualmente no es el procedimiento, debería hacerse un consentimiento informado en el contexto de la investigación clínica, pero es necesario que tengan conocimiento que estas 2 aún no son aprobadas y se mantienen en fase de investigación, a diferencia de estas 3. Entonces, he utilizado esta tabla porque es importante para conocer por qué se sabe lo que se sabe hasta este momento, ¿no? Entonces, consideremos que vamos
4 siglos con el desarrollo de las vacunas, y eso ha permitido conocer cómo se comportan o cuáles efectos tienen muchas de las vacunas, ¿no? Pero esta ha sido una vacuna que se ha desarrollado tan rápido debido a la emergencia sanitaria, que no se cuenta todavía con información suficiente como para poder saber qué es lo que realmente pasa. Es por eso que en el diccionario de epidemiología de Porta o de John Last se menciona esta cuarta fase, ¿no? Que es importante. ¿Qué es lo que va a pasar con estas vacunas una vez que se administren a la población? Es decir, ¿qué tan efectiva va a ser la vacuna? Recordemos que hasta aquí, hasta este punto, hablamos de eficacia y no de efectividad. Y es decir, que una vacuna es evaluada en cuanto a su eficacia en el contexto de un ensayo clínico donde un número de sujetos que participan de esta investigación pueden ser revisados o analizados con frecuencia. Entonces, lo que quiero dejar claro con esta diapositiva es que actualmente, debido a las inconsistencias que existen con la información provista por el Ministerio de Salud Pública, debemos tener claro que existen en principio 5 vacunas en el país, de las cuales 3 están aprobadas para su uso y 2 se mantienen en fases de investigación. Entonces, solo cuando yo concluyo la investigación y le doy un seguimiento longitudinal en el contexto de un estudio de corte a las vacunas, puedo saber qué es lo que va a pasar, o qué es lo que está pasando, mejor dicho, y puedo ir registrando esa información. Y es por eso que aún se desconoce mucha de la información que se requiere como para efectuar de manera más precisa los planes de vacunación. He tomado esta tabla publicada en octubre del año anterior por Doshi en el contexto de lo que se conocía hasta ese momento de las vacunas, ¿no? Y es por eso que, tomando como referencia esta tabla, se puede comprender por qué existen vacíos en cuanto al conocimiento de la efectividad de las vacunas. Y es que, como son ensayos clínicos, los que se han efectuado han tenido que desarrollarse en contextos muy específicos, ¿no? Con ciertos protocolos que determinan quiénes son o quiénes no son parte del estudio. Entonces, la mayoría de los estudios han excluido, por ejemplo, mujeres embarazadas, han excluido a personas con enfermedades inmunológicas, han excluido a niños y adolescentes y también han excluido a adultos mayores o a mujeres que están dando de lactar. Y esto más bien se lo hace por un principio de seguridad, ¿no? En el contexto de investigación. No puedo iniciar una investigación clínica con población vulnerable o población que tenga riesgo. Entonces, por eso todavía no se sabe qué mismo pasa con las mujeres embarazadas o qué mismo pasa con los adolescentes. Ahora, en el contexto de la administración de las vacunas, habrán visto que se está reduciendo la edad para la administración de la vacuna, porque ya se cuenta con cierta información que permite ir ajustando los planes de vacunación. Pero la investigación es un proceso dinámico y la información necesaria como para tener certeza sobre el efecto de las vacunas todavía está en proceso de desarrollo. Entonces, lo que quería además mencionar es que las vacunas, una vez que son administradas, independientemente de la vacuna que sea, va a producir una reacción. Y también es necesario considerar que las vacunas, así como otros medicamentos, producen reacciones. Son reacciones que son esperadas en el contexto de la aplicación de un nuevo medicamento o de una tecnología sanitaria. La vacuna para la gripe tiene reacciones adversas, la vacuna para el tétano tiene reacciones adversas. Esperar que la vacuna no presente reacciones es algo imposible.
Ahora, lo que hay que procurar es que sea una vacuna en la que las reacciones adversas que se produzcan estén o se encuentren en términos razonables, ¿no? De seguridad. Pero si ustedes ven, a diferencia de nosotros, en Estados Unidos, desde diciembre que iniciaron el programa de vacunación masivo, existe un sistema de reporte, un sistema de vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación. Y es un sistema de autorreporte. Ese sistema da cuenta de que las reacciones adversas son frecuentes y es algo esperable. La mayoría de reacciones adversas de las vacunas, sobre todo de Pfizer y Moderna, porque son las vacunas con la que más se cuenta, de las que más se dispone de información en Estados Unidos, son las que se están afinando en ese momento en ese país, aparte de la de Johnson Johnson, ¿no? Pero estas dos vacunas muestran que las reacciones adversas son frecuentes. Las reacciones graves como anafilaxia son infrecuentes, es una en un millón, pero las otras son bastante frecuentes y es algo esperable. O sea, a cualquiera que nos inyectan algo en la pierna, en el brazo o en el glúteo, genera una reacción, genera dolor ese momento, un antibiótico, un antiinflamatorio. La vacuna no es la excepción. Y por lo general, en el 70% de las dosis administradas por primera vez, la vacuna produce reacciones locales, sobre todo dolor, enrojecimiento, inflamación, algo de picazón. Y en el 50% de los casos podría ocurrir una reacción sistémica, es decir, a nivel general, en todo el cuerpo, que incluye fatiga, dolor de cabeza, dolor de los músculos, escalofríos, vómito, náusea y dolor abdominal. Si ustedes ven en la tabla, está ordenado las frecuencias de mayor a menor, ¿no? Entonces, el dolor abdominal, el vómito, la diarrea y el exantema alrededor del sitio de la inyección es poco frecuente, o son poco frecuentes. Ahora, es probable que durante la administración de la segunda dosis las personas reporten más efectos adversos y sobre todo aquellos relacionados con efectos sistémicos, ¿no? O sea, con los que están enunciados aquí en la parte inferior. Quiero finalizar esta breve presentación con este modelo propuesto por Ian McKay. Y para mí es importante que, como ustedes pueden ver, se tome en consideración se mesura de manera adecuada cuál es el efecto, cuál es la intervención en salud colectiva de las vacunas, ¿no? La vacuna es útil, la vacuna es fundamental en el contexto, pero no es lo único. Sobre todo si entendemos que no tenemos un plan de vacunación, que no sabemos con cuántas dosis de vacuna contamos, si sabemos que la asignación de las vacunas no está dada por un criterio técnico, sino más bien político, orientado a beneficiar a ciertos grupos, ¿no? Digo esto porque esto hace que nos veamos en la necesidad de gestionar la pandemia, considerando que no necesariamente vamos a tener vacunas suficientes como para generar inmunidad de rebaño, que es el objetivo que se persigue desde la salud colectiva o la salud pública. No sé si es que pasamos con la parte de las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Daniel. Yo creo que tengo conexión inestable. ¿Me confirman si se escucha bien o si está cortada mi conexión? Si no, debería bajar. Se te escucha muy bien, yo te escucho muy bien por lo menos. Genial. Dos temas. El primero, insistirles en que este es un primer espacio de discusión que no aborda los análisis geopolíticos que son fundamentales y que los vamos a hacer.
y también estas otras divergencias más complejas que las vamos a tratar con dos colegas, Adolfo Maldonado y Rodrigo Enríquez, en un par de semanas. Entonces, eso como para puntualizar. Luego que yo he ido revisando algunos de los elementos que se plantean en el margen, al menos a los que logré sistematizar hasta que terminó Daniel, y los voy a ir planteando acá. Si igual desean luego, podemos abrir a las intervenciones, pero inicio con los que se plantearon. Marianita Lima nos plantea cómo manejar esto de vacunarse contra unas variantes y otras que son más peligrosas, no hay vacuna. ¿Qué pasa si no se cumplen los plazos entre la primera y la segunda dosis? Hay una desorganización en la logística de vacunación. ¿Cuál es la posibilidad de mejorar esta organización? Cuarto, ¿cuál es la periodicidad entre la primera campaña y la segunda? Dicen que cada año deberemos ser vacunados. Alexis Lenke plantea, muchos países de la Unión Europea han retirado la vacuna de AstraZeneca por una serie de efectos secundarios. ¿Se ha tomado en cuenta ello? María Eugenia Torres pregunta sobre la vacuna Virion SARS-CoV-2 inactivo, ¿a qué grupo pertenece de las vacunas que se proyectaron como las alternativas de vacunas que existen? Andrés Arcos, ¿es verdad que la vacuna Sputnik V es mejor que las mencionadas, pero el gobierno no la ha adquirido? Sofía Tinajero, digamos que ofertan inyectarme o a mis padres de esas vacunas en fase de experimentación. Decimos que no, porque no queremos ser parte de la experimentación, pero nos quedamos sin vacuna. ¿Cuál puede ser la alternativa? Mi temor frente a las vacunas, reacciones perjudiciales, trombos, o cuando no ha habido ya presencias previas de alergias, y cuenta su experiencia. Siendo bebé se aplicó la BCG, desarrolló BCG grave al punto que estuvo internada en cuidados intensivos. Sus padres cuentan que estuvo más allá que acá, dicen que fue un proceso largo de recuperación, cerca de 2 años, por eso tiene pánico sobre de las vacunas, ¿no? Más aún si todavía estas vacunas están en periodo experimental, y frente a eso no sé qué hacer respecto a la vacuna contra la COVID. Renato Landín, es recomendable vacunar a personas que toman medicación anticoagulante, María José Breil, algunas de estas vacunas pueden cambiar el DNA y por tanto producir daños, tener efectos a mediano y largo plazo. Existen mutaciones víricas y algunos científicos dicen que los cuerpos vacunados se pueden convertir en laboratorios que producen virus letales, y peor aún, algunos de los individuos vacunados pueden convertirse en portadores asintomáticos propagando virus letales hacia alrededor. ¿Qué opinas sobre esto? Miro que hay más comentarios. Si Daniel empieza con estas, yo sigo sistematizando. Ya, Fer, querida, ¿me puede dejar eso a la mano para ir respondiendo de la mejor forma posible? Entonces Pablo tiene que relevarme con la sistematización de las que están después de las últimas que yo... Claro, yo puedo hacerlo, pero tú también puedes seguir tomando nota porque simplemente en otro archivo de Word te pones a trabajar. No se me cambia la pantalla si es que me paso. Me confirman si siguen viendo y yo... Sí, nosotros seguimos viendo. Ya, si quieren hasta eso puedo ir con las respuestas. A ver, el problema es que en el contexto actual la vacunación debe ser generalizada, masiva, y debe cumplir con el objetivo de generar inmunidad de rebaño. Esto justamente para impedir que nuevas variantes se sigan produciendo, porque a medida que existe transmisión de persona a persona, como les había dicho al principio, cada vez que el virus entra en un cuerpo y se transmite de persona a persona en un entorno particular, es posible que vaya cambiando sus características, que adquieran información para ser más innovadora o más innovador el virus. Entonces, la única forma de evitar que el virus siga adquiriendo conocimiento y siga transformándose es vacunar rápido para que no exista lugar en donde el virus pueda aprender, es decir, que no pueda acceder a los cuerpos para relacionarse con él y adquirir ciertas capacidades que lo hagan, que hagan que la vacunación no sea efectiva. Si la vacunación no cumple con los plazos establecidos, es probable que no se genere inmunidad. Todavía se realizan estudios sobre eso. Algunos países retrasaron la administración de la vacuna. Reino Unido pensaba retrasar hasta 12 semanas la administración de la segunda vacuna de Pfizer. Lo adecuado es que no se retrase por más de 6 semanas la administración de la segunda dosis.
sobre todo en las vacunas de mRNA, que es lo que más se tiene información. No sé si le puedo subir un poquito, Fer, para ver lo del... Muchas gracias. Entonces, aquí la otra pregunta es, ¿qué pasa con la administración de la vacuna? Si es que tiene que ser cada año o cada cuánto va a ser. Es probable que tenga que ser cada año, tal como ocurrió con la pandemia de influenza. Es probable que el virus se quede circulando como ocurre con los virus pandémicos. Se queda circulando y se transforma, tiene una circulación estacional. Y es probable que la vacuna tenga que ser asignada o tenga que ser administrada cada año. Eso todavía no se sabe. Tendremos que ver qué es lo que pasa con las variantes y qué es lo que pasa con qué es lo que pasa con las vacunas durante este análisis, ¿no? Porque es todavía muy poco el tiempo como para poder saber si es que en efecto va a ser de por vida, pero es prácticamente imposible que la inmunidad que confiera la vacuna sea de por vida, ¿no? Es probable que tenga que ser administrada con cierta frecuencia y al menos cada año. Otra pregunta va en cuanto a la vacuna de AstraZeneca, Oxford y su retiro de los países de la Unión Europea. Son retiros temporales, hay algunos que han decidido ya no utilizar esta vacuna, pero consideremos que todas las vacunas tienen efectos adversos, ¿no? Al principio las vacunas las vacunas de Pfizer-BioNTech, la angustia principal era la anafilaxia, y sí, existe, pero es algo que va a ocurrir, es algo inevitable y es algo que va a ocurrir en un número muy reducido de personas, pero es un efecto colateral de la vacuna, que se espera que sea muy reducido, ¿no? Pero puede ocurrir. Depende de la población y depende del efecto que tengan las vacunas sobre esta población. La vacuna de Oxford AstraZeneca, los coágulos que se han podido establecer, la investigación ha establecido que los coágulos que se han formado lo han formado las personas principalmente jóvenes, ¿no? Entonces la información que se recaba no necesariamente va en contra del uso de la vacuna, sino en un uso más adecuado, tal vez en un uso diferenciado, sobre todo en una población. Por ejemplo, la población mayor de 50 años tiene menor riesgo de producir trombos con la vacuna de Oxford AstraZeneca. Entonces podría ser que en el contexto esa vacuna tenga que ser asignada a otra población que tenga menos riesgo de generar trombos. La vacuna virión SARS-CoV, le voy a revisar en un momento, no sé, no es de las que están administrando aquí en el país, entonces tendría que revisarle si es que hay alguna próxima presentación o algún próximo encuentro, podría dar respuesta a esa pregunta. Ahora ahí la definición parecería que es virus inactivado, ¿no? De las vertientes. Podría ser, sí, pero no sé a qué desarrollador corresponde, porque podría ser el virus inactivado o atenuado. Esa parte no me queda muy clara. En cuanto a la vacuna de Sputnik, el gobierno ha dicho muchas cosas, ha tenido relacionamientos, o al menos ha comunicado que ha tenido relacionamientos con varios desarrolladores, entre ellos Sputnik, pero no ha comprado nada de Sputnik. Estoy en la pregunta de Sofía Tinajero. Digamos que afectan... Esta pregunta no le entiendo. Va hacia las reacciones adversas graves como una experiencia personal de aplicarse la BCG y desarrollar una reacción grave, llevándole a cuidados intensivos en la infancia temprana, ¿no? Ya, a veces las reacciones o los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación no dependen de las características de la vacuna como tal, ¿no? A veces dependen de la forma en la que se administra la vacuna. La BCG-itis, por lo general, ocurre cuando la inoculación o la vacunación ha sido inadecuada y no ha sido solo el inóculo colocado en la piel, porque es una administración
subdérmica. Si es que es una administración inadecuada, podría ser que la vacuna produzca otro tipo de eventos adversos. Entonces, la técnica también depende. Si es que yo, por ejemplo, no me aseguro que no exista aire en la vacuna, podría ser que produzca también algún daño, tal vez menor, ¿no? Pero, o si que no me aseguro de que la vacuna está siendo administrada en el músculo, si no aspiro y administro la dosis en un vaso sanguíneo, podría ser que esa vacuna no ingresa al cuerpo de la manera en la que debería ingresar para generar inmunidad y que produzca un efecto adverso. Entonces, lo que quiero aclarar con esto es que sí, existen reacciones adversas, eso es indudable, pero estas reacciones no solo dependen de la vacuna, sino de la forma en la que se administra también. Es recomendable vacunar a las personas que toman medicación anticoagulante. Siempre hay que ver el riesgo y el beneficio de la administración de un medicamento o de alguna tecnología sanitaria o de alguna intervención terapéutica. Y eso tal vez, o sea, a más de las guías de práctica clínica o de las recomendaciones de la evidencia, va a depender mucho de la persona, ¿no? Que decida o no acceder a esta vacuna. Lo importante es que se tenga claro que, así como cuando uno toma aspirina porque tiene antecedente de un infarto, y el tomar aspirina podría hacer que sangre el estómago, la vacuna puede producir lo mismo. O sea, es un medicamento, no es la panacea, como bien lo habían puesto en una pregunta más adelante, ¿no? O sea, es una de las intervenciones. Es una intervención que va a ayudar a disminuir los contagios, sí, pero no es una intervención que esté exenta de riesgos, pero estos riesgos tienen que ser medidos. O sea, si es que tengo más riesgo de morir a causa del COVID que por la administración de la vacuna en el músculo o de la formación de un hematoma, tal vez me convenga administrarme la vacuna, ¿no? Esto dependerá si yo soy, por ejemplo, personal de primera línea y estoy expuesto de manera constante, tal vez la decisión más adecuada sea que si estoy tan expuesto o expuesta, tengo más riesgo de morirme a causa de COVID que a causa del hematoma. Ahora, si estoy en teletrabajo y tengo una enfermedad que me hace cuestionar si es que tengo que vacunarme o no, y no tengo contacto con nadie, tal vez pueda diferir la administración de la vacuna. No deja de ser una decisión personal y que debe ser enfocada sobre todo en la exposición que tengo a ciertos riesgos, ¿no? Se menciona que la vacuna podría cambiar el DNA. Esto no es cierto. Las vacunas no ingresan al núcleo de la célula. Las vacunas atraviesan la membrana celular, pero no el núcleo. Cuando atraviesan la membrana desencadenan esta respuesta inmunológica, pero los productos o los componentes de la vacuna, en el caso de Pfizer, por ejemplo, de Moderna, son degradados en cuestión de días, sino horas. Entonces, el mRNA que se administra desaparece alrededor de los 3 días. Alrededor de las 48 horas, sí, los 2 días. A los 3 días, las proteínas P que se pudieron haber generado consecuencia del ingreso del mRNA a la célula desaparecen. Entonces, no queda rastro de la vacuna administrada. Entonces, el cambio en el ADN no es probable. Algunos individuos pueden convertirse en portadores asintomáticos. No es probable. La condición de portador no existe. Existe la condición de portador cuando yo tengo la infección o el virus y soy asintomático y me permanezco así por un montón de tiempo, ¿no? En este caso, o sea, si sería portador, sería por cuestión de días y la vacuna no tendría que ver con esto.
Lo que sí puede pasar es que la vacuna sea administrada, que yo tenga una enfermedad leve y que pueda seguir contagiando. Con esto quiero aclarar algo. Las investigaciones o los ensayos clínicos que se han realizado tienen un indicador, digámoslo así. Cada desarrollador plantea un indicador de manera general, a excepción de Sinovac. Todos han llegado, no al acuerdo, pero todos han utilizado como medida o como indicador el número de personas que han sido vacunadas y que generan infección clínica y que es detectada a través de un PCR. Entonces, para ellos es eficaz la vacuna cuando un número reducido de personas presenta síntomas, y cuando presenta síntomas la prueba de PCR es positiva. Entonces, a ver, ya me movió la hoja. Perdón. Ya. Entonces depende de la forma en la que se mide, como les estaba diciendo. Pero es lo único que se puede medir. O sea, lo que ellos están midiendo, lo que las vacunas ven, es qué personas que se han vacunado no tienen síntomas y no tienen una prueba PCR positiva. Pero podría ser que estas personas tengan una infección asintomática que va a durar un tiempo, pero como no tienen infección asintomática, no entran en sus números, no son revisados, digámoslo así, para medir efectividad. Y es por eso que hasta ahora no se tiene una idea clara de qué tanto sirven para evitar la transmisión. Porque yo puedo administrar una vacuna, es probable que si yo me vacuno no me dé cuenta que me he enfermado o mi enfermedad sea muy leve, que eso es lo que sí miden hasta este momento las vacunas, o han medido las vacunas, que si es que yo me vacuno mi enfermedad sea leve. Pero aún no se sabe si yo me vacuno y me infecto, puedo transmitir o no la enfermedad. Eso es algo que todavía se va a quedar un poco en las nubes mientras no se tenga más información, mientras no se realice monitoreo de las vacunas, ¿no? No sé si es que hay alguna otra pregunta o si he podido solventar la mayoría. No, si hay varias más, hay dos que aún no puedo ponerlas para no dejarle sin la pantalla, ya quedan aquí varias. Tal vez voy resumiendo, ¿qué efectos tendríamos si se vacuna con dos vacunas distintas? Primera dosis, por ejemplo, AstraZeneca, y la segunda, cualquiera de las otras que tenemos acá. Eso sería un problema grave, ¿no? Y eso hemos venido anunciando, porque justamente no existe un registro único de vacunación. Las personas que han accedido a la vacunación, en vez de contar con o ser parte de un sistema de monitoreo, de vigilancia, a muchas les han registrado en un papel y no se tienen esos datos que son fundamentales para saber qué es lo que va a pasar con la vacunación. En cuanto a ver, consideremos que tienen métodos distintos, ¿no? O sea, si es que yo le vacuno con una vacuna que utiliza mRNA y la siguiente dosis utilizo un virus atenuado, estoy utilizando dos vacunas que son distintas y que no van a generar de la misma forma la inmunidad. Es decir, una va a hacerlo a través de la producción de estos anticuerpos desde la generación de las proteínas de la superficie o de las espículas del coronavirus, y otro va a ser a través de un virus que está atenuado o de algún otro método o de una partícula sintética. Entonces, no es lo adecuado porque no se va a generar la inmunidad que estoy esperando que se genere de la misma forma, ¿no? Entonces, si yo administro una de mRNA, tiene que ser la siguiente una de mRNA.
no tendría sentido que administre una vacuna distinta, porque justamente la idea de la segunda dosis es aumentar esta capacidad de respuesta ante los microorganismos, ¿no es cierto? Si lo hago con vacunas distintas, no voy a generar la respuesta inmune que estoy esperando. Perdón, y ahí justamente conectamos con el segundo tema que pretendemos trabajar en una nueva jornada y es la importancia del monitoreo epidemiológico participativo. Ya en la siguiente conferencia abierta al público vamos a mirar justamente las limitaciones de la estrategia de vacunación, la necesidad de hacer cambios estructurales en los modelos de desarrollo, pero también en los sistemas de salud pública para, en efecto, evitar que nuevas y más letales pandemias sigan apareciendo como enfermedades emergentes. Pero en el caso concreto de estas estrategias ya de vacunación, una estrategia de vacunación sin monitoreo epidemiológico, sin un sistema de monitoreo epidemiológico, es una estrategia fallida. Por eso en la universidad nosotros desde los dos gremios y el área académica de salud enviamos una carta al señor rector y a través del señor rector al Comité de Emergencias y al CCA planteando justamente que la universidad tiene que montar ya su sistema de monitoreo epidemiológico incluso previo a la definición de la institución y de las personas de si desean o no vacunarse y ser parte de esta estrategia. Entonces, es importantísimo porque estamos en un momento en el que el país se ha desmontado el sistema epidemiológico y como dice Daniel, lo que tienen las personas es un papelito del resto de que se vacunaron, pero no hay un sistema rector unificado que esté llevando ese, lo cual es muy grave, ¿no? Daniel, hay otra pregunta de Marianita que la compilé junto, que pregunta hasta cuánto tiempo de vacunados de ambas dosis podemos saber si estamos inmunizados. Luego Fernando Andrade nos plantea que se contactaron con él. Gina Benavides también me mandó un mail en el que se habían contactado con ella en el mismo sentido para invitarles a ser parte de la fase 3 de experimentación de la vacuna china y que en los próximos días tendrían que asistir a una entrevista. ¿Qué tan aconsejable es participar en este tipo de estudios? ¿Se puede conseguir documentación sobre estudios previos en esta vacuna? Sin duda, y en la presentación, en la tabla que les había puesto, la tabla de las vacunas con las negociaciones que había mantenido el gobierno, está la referencia. La Organización Mundial de la Salud periódicamente publica el panorama de los ensayos clínicos de las vacunas. Y en este documento, que si quieren les puedo pasar al chat el enlace, además hace referencia a otra página en la cual se registran los ensayos clínicos, que es clinicaltrials.gov. En esta página y en la de la OMS se muestra la fase, la característica de la vacuna, cuáles son los efectos, qué es lo que se ha encontrado. Entonces, para Fernando Andrade que realice esa pregunta, podría acceder a esos enlaces que le estoy mencionando en este momento. Ya, aconsejable, esto es una decisión individual. En función de la información que usted pueda recabar, va a poder establecer si es que es prudente o no participar en este estudio. Si es que es una persona sana, que no tiene antecedentes, es probable que la administración de la vacuna sea segura. Pero es un ensayo clínico y justamente lo que busca esta fase del ensayo clínico es ver seguridad. Y por eso las vacunas se administran principalmente en personas sanas, jóvenes, sin comorbilidad. Y es a quienes se les recluta en estos análisis o en estos ensayos clínicos, ¿no? Al menos al principio. Como ven ahora, a medida que se tiene información, van cambiando las poblaciones a las que se piensa administrar la vacuna. Pero es una buena idea entrar a estas dos fuentes que les estoy comentando. Seguimos. Pilar, para saber si están inmunizados, o sea, dependerá del contexto epidemiológico, de qué diga la evidencia, de cómo hayan cambiado, qué variantes se hayan producido, pero una opción es realizar estudio de anticuerpos una vez que se haya vacunado, ¿no? Anticuerpos que hayan sido generados por la vacunación para ver si es que en efecto la vacunación tuvo
generó inmunidad, es decir, inmunizó o se produjo la inmunización. Esa sería una opción. Hay una pregunta que me parece interesante y es sobre la lactancia. Recientemente se publicó un estudio realizado en Israel. Ustedes saben que de los mejores programas de vacunación que se han aplicado en el mundo, obviamente excluyendo a Palestina, pero para su territorio, el 60% de la población de Israel está vacunada. Y de lo que han podido recabar de los estudios de corte que han hecho recolectando leche materna de las mujeres que están dando de lactar, se ha podido ver que al menos se transmiten inmunoglobulinas G. Ahora, todavía faltan estudios para saber si es que estas inmunoglobulinas que se transmiten a través de la leche materna son competentes, ¿no? Es decir, si es que van a proporcionarle inmunidad a su hijo. Todavía eso no se sabe. Lo que se sabe al menos es que pasan a través de la leche materna. Las vacunas de Pfizer y Moderna que han sido incluidas en este estudio. Tal vez valdría la pena de una vez tocar el tema de embarazo, Daniel, y tenemos la pregunta de Pilar Vallejo. ¿Qué tan recomendable para una persona de 73 años que tiene diabetes, es alérgica a la penicilina, y si le van a aplicar la vacuna que esté en fase de prueba, es mejor no vacunarse? A ver, si fuera mi padre o mi familiar y se va a aplicar una prueba que es parte de un ensayo clínico, no lo recomendaría, porque justamente es parte de un ensayo clínico. Todavía no tenemos la certeza de qué tan segura es la vacuna en esta población en particular. Si es que es una vacuna que ya está aprobada, que se tiene más certeza de su seguridad en cuanto o en esta población específica, yo le administraría la vacuna. Consideremos que sobre todo en los adultos mayores, la administración de la vacuna lo que disminuye es la mortalidad, ¿no? Antes que la transmisión o algún otro indicador, disminuye la mortalidad. Y si es que la persona tiene comorbilidades, lo más adecuado sería vacunarle. Seguimos con Pablo. Bueno, están las otras comorbilidades, hipertensión, aplicaría más o menos lo mismo. Lactancia ya lo tocamos. Pablo Espina plantea, pero lo que yo entendía es que las vacunas no impiden que te enfermes del COVID, sino que evitan que sean mortales en un alto porcentaje. O sea, se puede tener la enfermedad y transmitirla luego de vacunarse. Es lo que todavía no se sabe y es muy probable que ocurra eso mientras al menos no se tenga más información. O sea, yo me puedo vacunar, pero podría ser que me enferme. Esta vacuna lo que va a evitar es que yo me enferme de manera grave, pero no va a evitar que el virus se replique en mi cuerpo, sobre todo en mi nariz y mi garganta, ¿no es cierto? Entonces, si esto, pese a que yo no estoy tan mal o no tengo síntomas, pero me he infectado, el virus se va a replicar y yo lo puedo transmitir. Es por eso que así nos vacunemos, no podemos dejar de recurrir a las medidas de distanciamiento o a medidas de prevención y control. La mascarilla tiene que utilizarse porque podría ser que yo me vacune, sea sintomático, que es lo que persigue o lo que se ha estudiado hasta este momento en la vacuna, lo que habíamos visto en la presentación. Ellos ven qué número de casos graves que sean positivos para PCR se producen una vez que se han vacunado. Ahora, puede ser que yo no me enferme de manera grave, como no me enfermo de manera grave, o es muy leve la cosa, no me hago el PCR. Puedo transmitir la enfermedad. Si no utilizo una mascarilla y si no lavo mis manos. Entonces, mientras no se tenga claro qué tanto disminuye la transmisión, las medidas deben mantenerse. O sea, lo que sí puedo estar, o lo que puedo tener un poco más de tranquilidad es que si me enfermo y estoy vacunado, me enferme de manera leve o sea asintomático. Pero lo que no puedo tener certeza es que yo sea incapaz de transmitir la enfermedad una vez que me he vacunado. Y eso lo digo sobre todo porque uno podría vacunarse, pero puede ser que tenga personas en condición de vulnerabilidad en la casa y se vacune, piense que por estar vacunado no va a contagiar, llegue a su casa y contagie, porque no utilizó las medidas adecuadas.
Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta para evitar la transmisión, porque todavía no se tiene claro que la vacuna evite la transmisión. Hay dos preguntas más en temas cercanos, el uno refiriéndose a pacientes en tratamiento oncológico, si pueden y si deben ser vacunados, y en el otro caso el papá de Empati Mirabá, que tuvo una operación de corazón abierto, que fue vacunado con la primera dosis y temen efectos secundarios en la segunda dosis pese a tomar anticoagulantes. Ya, el efecto secundario en la segunda dosis es probable y como vimos en esa tabla es más frecuente que en la primera dosis, sobre todo aquellos relacionados con síntomas sistémicos, ¿no? Malestar general, cefalea, pero son eventos que se esperan luego de una vacunación. La otra pregunta, a ver, ¿son los anticoagulantes? Pacientes oncológicos. Depende, a ver, las vacunas que se utilizan en este momento, principalmente las de mRNA, que son las de Pfizer y las de Moderna, no tienen nada que ver, no pasa nada, al menos teóricamente, ¿no? Porque no ingresan al núcleo, solo se genera o se simula se recrea esta proteína de la superficie o esta espícula del coronavirus y en función de eso se generan unos anticuerpos. Los insumos, digamos así, que el cuerpo desarrolla para generar inmunidad desde con este método, digamos, al que recurren estas vacunas, desaparecen. Entonces, no hay problema con las personas que están inmunocomprometidas o que tienen algún otro proceso. No obstante, sí es necesario que se individualice en función de cada sujeto, ¿no? Y aquí mi recomendación es que la asesoría debería darla el clínico que está a cargo del tratamiento del paciente oncológico, ¿no? Aquí estamos haciendo más bien una aproximación desde la población, desde la epidemiología, pero hay estas particularidades que conviene más bien que la vea el médico o el personal que está a cargo de la persona que está tratando esta enfermedad, pero de manera general no habría problema. Personas que tuvieron ya previamente COVID pueden vacunarse. Pueden vacunarse. Obviamente tienen que esperar el periodo de recuperación, ¿no? Pero pueden vacunarse y deberían vacunarse. Yo no tengo más preguntas registradas en el margen. Quisiera, mientras si hay todavía algunas inquietudes, algunas opiniones, con mucho gusto podemos seguir recibiéndolas. Yo sistematicé por vía escrita, pero si alguien desea intervenir también son muy bienvenidos. Mientras tanto, yo quería compartirles dos instrumentos que los trabajó Daniel y que nos han sido de mucha utilidad tanto para el monitoreo epidemiológico individual como para el monitoreo epidemiológico familiar y que ahora, bueno, en otro momento les podremos presentar la estrategia de decirles que si en algún momento ustedes o sus familiares cercanos presentan la infección por SARS-CoV-2, que con mucho gusto en el área de salud podemos acompañarles. Esta es una tablita, por ejemplo, muy sencilla, a través de la cual ustedes pueden poner aquí el primer día de aparición de síntomas y van a tener la claridad de cuál es la fecha probable en la que se infectaron, ¿sí? Vamos a poner que empezamos a tener síntomas del día de 1 de abril, y entonces aquí inmediatamente la tablita les el periodo de incubación, que generalmente tiene un rango de 2 a 14, se da en 5 días desde la fecha de contacto con la persona infecciosa, ¿no es cierto? El periodo en el que deben esperar signos y síntomas, ¿sí? En el que deben mantener aislamiento, ¿sí? En sus domicilios, el periodo en el que el aislamiento tendría que ser obligatorio. También a partir de esto podemos saber qué pruebas debemos administrar y cuándo. Es aleatoriamente e indiscriminadamente, porque si no solamente contribuimos al negocio de la industria farmacéutica que está lucrando de la salud y del miedo sobre todo, ¿no? Y del desconocimiento.
Entonces tenemos también otro instrumento que lo trabajamos y lo estamos adaptando. Esperamos poder tener ya todo esto en el Observatorio de Salud Colectiva tan pronto como sea posible. Formularios que les pueden ayudar a hacer el registro de síntomas en el momento de la infección por SARS-CoV-2 a nivel familiar. Y así algunos otros instrumentos de monitoreo que pueden llevar mejor el caso de que el proceso infeccioso estuviera en alguno de sus familiares cercanos en su familia. Entonces, insistirles en que toda la información que pueda ser requerido y también de acompañarles, ¿no? Finalmente, insistir en el tema, un debate técnico, que existen muchos elementos políticos, éticos, geopolíticos que debatir, que eso esperamos hacerlo en la siguiente sesión y esperamos que podamos contar con ustedes. Me parece que está para el 5 o 6 de mayo, si me corrigen Pablo o Alexis, y que sabemos que la estrategia de vacunación es absolutamente limitada e insuficiente. Que 5 de mayo a las 5 de mayo a las 6 de la tarde. 5 de mayo a las 6 de la tarde, ya les haremos llegar el promocional, pero insistir en esto, ¿no? La vacunación es una estrategia limitada y conocemos que existen intereses también muy grandes de este complejo farmaco-biomédico que ha sido todo menos altruista y que existen intereses económicos y geopolíticos. Mientras algunos países han comprado dosis suficientes para vacunar a su población 3 veces, otros países no tienen ni siquiera para cubrir el 5% de la población. Además de las limitaciones que ya veíamos y de las necesidades de que otras estrategias de promoción y prevención de la salud, como el uso de mascarillas, de lavado de manos, las medidas de aislamiento físico, condiciones de inequidad social y ecológica, la contención de estos procesos es muy limitada y nos hemos encontrado con el caso de Guayaquil, que ha sido el mejor espejo de que forma estos procesos de segregación e inequidades sociales tan dramáticas, devinieron en un proceso de transmisibilidad y letalidad que ha sido mundialmente conocido, lo mismo en Brasil, ¿no? Entonces, piden, Daniel, que les ayudemos con el archivo. Hablan de, bueno, otros mensajes sobre ivermectina, la hidroxicloroquina, tal vez ese puede ser objeto de otro análisis. Piden los documentos de Excel, ahí quedamos más bien en cuanto podamos tener el portal del observatorio nos ayuda, podríamos enviar los documentos mediante correo electrónico. Con gusto. Si quieren también, a ver, hay algunas, ¿cómo les explico? Hay algunas aproximaciones o algunas formas a través de las cuales los grupos o las sociedades científicas toman algunas resoluciones. En el contexto de biomedicina, eso se hace a través de medicina basada en evidencia en función de la investigación y de los niveles de evidencia que existen. Existe una pirámide de evidencia en cuanto a la investigación biomédica, sobre todo, ¿no? El pilar, la punta o lo más top, digamos, de la investigación son los estudios experimentales en este contexto. Y en este contexto, organizaciones tomando esta información emiten recomendaciones. Esas son guías de práctica clínica. Les puedo compartir la guía de práctica clínica del IRSA, que es un organismo que se encarga de el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Entonces, esta organización recolecta información y ve en función de la evidencia científica de estos estudios clínicos que se desarrollan o estudios observacionales, qué es lo mejor. Y en función de eso, emite unas recomendaciones. La recomendación desde este paradigma, no existe recomendación desde este paradigma en cuanto al uso de hidroxicloroquina o cloroquina. Y les voy a compartir ese documento en el chat, si me permiten un momento. El enlace, perdón, de este documento en el chat. Entonces, aquí ustedes pueden tener información sobre las guías de práctica clínica. ¿Qué pasa con el remdesivir, con la ivermectina, con la hidroxicloroquina?
aquí tienen información más o menos confiable. Siempre la información es sesgada, siempre corresponde a un paradigma, siempre está imbuido en una matriz epistémica que hay que reconocer, pero es la información con la que se cuenta hasta este momento. El archivo de Excel también creo que les puedo compartir por aquí si están de acuerdo. No sé si está bien que lo haga en este... Sí, podemos enviar toda la Sí. información por las dos vías. Tal vez es mejor sistematizarla luego en un correo y lo enviamos desde las ASOS y así lo consideran. Y también por esta vía creo que sería perfecto. Si quiere lo comparto yo. Sí, pero bueno, porque aquí creo que tengo el de los contactos. A ver, ahí está el de los... Pero me sale redes conectadas. Ya, sí, no permite compartir ahorita ese Excel. Pero bueno, podemos subirlo. No sé si igual Alexis, Pablo, si alguno de los compañeros presentes les gustaría intervenir. Insisto que el hacerlo por escrito fue solo para sistematizar más rápido, pero que por favor este es un espacio abierto. Por mi parte ha sido cubierta las dudas. Para mí también. Agradezco mucho, en realidad me ha parecido unas conversaciones muy, muy interesantes y las preocupaciones de la comunidad son muy importantes, ¿no? O sea, parece que vamos a tener que hacer más de esto. Sí, creo que quedan varios temas pendientes. Del uno, el tema del monitoreo, y esa es una urgencia institucional. Lo otro, preguntan sobre tratamientos, ¿sí? Y creo que el otro tema que es importante es el de las pruebas. Creo que es necesario entender para qué sirve cada prueba, cuándo aplicar para cada prueba y cuándo no hace falta y solo estamos contribuyendo a que la industria farmacéutica esté mercando de la salud y del miedo de las personas. Tal vez, Daniel, lo único que a mí me hace falta profundizar es el tema de la cadena de frío, de las otras limitaciones en relación no solo a que no hay un buen sistema de registro, sino a que no tenemos lamentablemente garantía de cómo se está llevando el proceso de gestión y conservación de las vacunas, que es otra de las preocupaciones importantes que tenemos acá en Ecuador. Sí, la conservación y la cadena de frío es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Para asegurar que el proceso de vacunación sea adecuado, que se genere inmunidad. Si es que las vacunas no son conservadas de manera adecuada, es probable que no generen la inmunidad que requerimos. Y eso sería un problema terrible. Consideremos que existen ciertos rangos o ciertas categorías para el manejo de o para clasificar las vacunas en función de qué tanto frío requieren, ¿no? Entonces, hay algunas que se manejan entre 0 y 8 grados, otras se manejan a menos 20 grados y la que tenemos ahora de Pfizer se maneja a menos 70 grados. Y ese es un problema porque el ministerio no tiene la capacidad de almacenar estas vacunas. Yo intuyo, porque no se puede acceder a la información, que es por eso que las vacunas de Pfizer llegan a cuentagotas. Entonces, como no tenemos una capacidad para copiar una gran cantidad de vacunas porque no tenemos esta capacidad de mantener el frío a menos 70 grados, tenemos que recibir las vacunas de a poco. Entonces, de entrada, esa es una estrategia inadecuada. Si es que sé que mi Sistema Nacional de Salud no cuenta con la infraestructura o la capacidad instalada necesaria como para mantener de manera adecuada las vacunas, esta vacuna tal vez no sería la mejor opción. Quiero aclarar también que no hay una vacuna excelente, ¿no? Hay vacunas en función del contexto social, político, económico y epidemiológico. Entonces, una vacuna que para un contexto puede ser muy inadecuada, como hablamos hace un momento, qué sé yo, de los coágulos en población joven, puede ser que sea muy adecuada para otro grupo poblacional. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, tampoco puede dejarse a un lado de que cada una precisa una forma de mantener. Y esta forma de mantenerse tiene que ser llevada a cabo tal y como lo especifica el fabricante.
Si es que la cadena de frío es alterada, es posible que la vacuna no sea de utilidad. Muchas gracias, Daniel. Renato nos compartió también un gráfico que nos pide que validemos, lo vamos a revisar y te comentamos, Renatito, de todas formas en el Excel que yo les compartí, ustedes pueden hacer el seguimiento de los, tanto de ustedes en caso que presentaran la infección y de sus contactos. Recuerden que es una responsabilidad importante que cada uno de nosotros podamos, en caso de infección, llevar un proceso cuidadoso de monitoreo tanto nuestro como la notificación inmediata al círculo epidemiológico de quienes estuvieron en contacto con nosotros en el periodo en el que fuimos infecciosos sin saberlo. Y con mucho gusto, si algún rato necesitan una asesoría cercana, con Daniel solemos reunirnos y hemos apoyado. Ahí queremos agradecer muchísimo el trabajo de Daniel, que ha estado muy cercano, apoyando en todos los casos que lo han requerido, y del grupo de investigación en residuos y salud colectiva, que están llevando esta primera experiencia de monitoreo epidemiológico para el proceso de vacunación con recicladores, que esperemos se pueda replicar en nuestra comunidad universitaria. De nuestra parte, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maravillosa la iniciativa. Gracias. Agradezco también a todos los organizadores y a Daniel. Perdón, me emocioné. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la iniciativa. Renatito, ya vemos tu gráfico y te escribo. Daniel, tal vez una pregunta adicional, podemos escribirle en privado sobre un tema de